No es exactamente así y trataré de mostrarlo con la sesión de hoy. El título es un poco irónico. Merry Me a Little es un musical de Broadway en realidad. Musical de Broadway que yo una vez vi representado en Barcelona y como parece una cierta contradicción, como ahora veremos, como es Merry Me a Little, cásate un poco, cásate conmigo un poco, es un poco raro, digamos, trataré de mostrarlo. Pasemos ya a la otra. Bueno, cuando yo, y esto nos recuerda también al maestro Gaitán, cuando yo estudiaba Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona hace ya demasiados años, no quiero acordarme, el Código Penal español, después cambiar, y ahora no es así, pero el Código Penal español tenía en el artículo 10.2 una circunstancia agravante que decía textualmente lo siguiente: un delito tendría más pena, esto significa una circunstancia agravante para los que no son juristas, decía lo siguiente: ejecutarlo de noche en despoblado o en cuadrilla. Esto es lo que decía: ejecutarlo de noche en despoblado o en cuadrilla. Bueno, pongamos ejecutarlo de noche, lo que se llama en la doctrina penal la agravante de nocturnidad. Bueno, en Barcelona, en España, como en Colombia, a las 12 del mediodía no es de noche, claramente, y a medianoche es de noche, y esto no cabe ninguna duda. Aunque hay otros problemas en derecho, siempre hay, que tiene que ver la nocturnidad con algunos delitos, como por ejemplo cheque en descubierto. ¿Qué más da que el cheque en descubierto sea a las 12 de la noche o a las 6 de la tarde? Pero no me refiero a esto. Me refiero ahora a cómo hay que entender de noche si un delito es cometido digamos al atardecer, si un delito es cometido al atardecer o es cometido a las primeras horas de la mañana. Hay un verso que ahora me viene a la cabeza de Góngora, gran poeta español, que Góngora dice, pues eso, si se produce a esas horas, pisando la dudosa luz del día. Pisando la dudosa luz del día. Bueno, si el delito se produce pisando la dudosa luz del día, ¿es de noche o no? ¿Cabe la circunstancia de nocturnidad o no? ¿Cómo deben resolver los jueces este tipo de casos? Y que producen algunas dificultades que ahora veremos. Hay otros conceptos que no parecen que se dan, que parece que sí vienen de sopetón. Casado, por ejemplo, es un concepto que parece que tiene un dato, o uno está casado o no está casado. Esto es lo que parece. No puede ser que esté un poco casado. Esto es la broma. Pero aún así, estos conceptos pueden tener otros tipos de dificultades. Para remontarnos, los que estudiaron Derecho tal vez lo recuerden al Derecho romano, Cicerón cuenta en un caso que en los libros que yo estudié se llamaba el caso de la española abandonada, que un ciudadano romano se fue a vivir a España, contrajo matrimonio y tuvo un hijo, después regresó a Roma, contrajo otra vez matrimonio, tuvo otro hijo y murió intestado. Y se planteaba el problema de saber cuál de sus hijos era el heredero legítimo. Esto tiene relación con problemas del derecho romano acerca de cuándo se producía el divorcio en derecho romano. Hay una gran discusión, si había que comunicarlo a la esposa, si no, cuáles eran los criterios. Pero es igual, vemos ahora que no está muy claro si este ciudadano romano estaba casado o no con su segunda mujer, la romana, digamos, y no la de Hispania. Y hemos asistido en todas las jurisdicciones, también en la colombiana, hasta donde sé, en los últimos años, a la cuestión de si puede decirse que alguien está casado si contrae matrimonio con una persona del mismo sexo. Bueno, este no es un caso tan claro como los otros casos. O sea, también en estos supuestos tenemos dudas. Podemos pasar ahora. Bueno, el problema que provocan es el problema que los filósofos llaman la paradoja de Sorites. ¿Por qué se llama la paradoja de Sorites? Se llama así porque soros, en griego, quiere decir montón. Un montón de granos de arena, un montón de granos de trigo, un montón. Y la paradoja, por lo tanto, planteada por los filósofos griegos, es en realidad la paradoja del montón. ¿Cuántos granos de arena hacen falta para tener un montón de arena? Esto decían ya los filósofos griegos. Decían también cuántos cabellos debe tener una persona o deben faltarle a una persona para ser calvo. Este es otro caso de duda. Bueno, no lo sabemos. ¿Por qué provoca esto una paradoja? Que los filósofos
todavía andan buscando la solución clara. Si alguien tiene una buena idea, puede escribir un paper en uno de los mejores journals de filosofía. Bueno, la paradoja se puede exponer en estos términos del siguiente modo. Amancio Ortega, que es el español más rico y uno de los más ricos del mundo, el dueño de Zara, el dueño de Inditex y Zara, que deben conocer. Amancio Ortega es rico, parece que tiene, por ahí lo digo, 69.000 millones de dólares, algo así, es su fortuna, o sea, es rico, no cabe ninguna duda. Pero tenemos una segunda premisa también muy plausible, que dice que si alguien es rico, porque le quitemos $1 no deja de ser rico. Esto es lo que dice la segunda premisa. Si ese que tiene N dólares, 69.000 millones, ahí dice billones, pero son billones americanos, 69.000 millones, es rico, entonces otra persona, ese prima que tiene $1 menos, también es rico. Es decir, nadie deja de ser rico porque entrega $1. Parece obvio esto. Pero bueno, este es el problema, un problema de lógica, ya digo, no fácil de resolver, porque comporta problemas metafísicos importantes. Es bastante difícil conseguir corrección. No es este el único tipo de vaguedad que podemos tener con los conceptos. Hay otros conceptos que no son vagos de este modo, que no son vagos porque la referencia viene gradualmente, sino son vagos porque su referencia, para aplicarlos, necesitamos un conjunto de criterios y no sabemos bien cómo se combinan estos criterios. Pongo el ejemplo de la vida cotidiana también. Seguro que ustedes, muchos o todos, han visto algunas de las películas de James Bond. Y si yo les digo que el personaje James Bond es elegante, tal vez todos estaremos de acuerdo. Un rasgo de James Bond en las películas es que es una persona elegante. My name is Bond, James Bond, dice siempre con elegancia en las películas. Bueno, pero ha habido muchos actores que han representado en el cine a James Bond, desde Sean Connery, ahora Craig, muchos actores. Y no son elegantes del mismo modo. ¿De qué depende que alguien sea elegante? Seguramente de la forma de vestir, de la forma de hablar, de la forma de moverse, de la forma de caminar, tal vez de la forma de comer y referirse a los demás, todo esto. Pero, ¿cómo deben ser combinados estos elementos? Pues esto no es tan claro. Digamos, una forma burda de expresarse puede arruinar el mejor vestido. Y al revés, una forma muy elegante y muy persuasiva de hablar puede redimir el peor vestido y hacer de alguien elegante aunque no vista bien. Pasemos un poco de eso. Bueno, entonces, en resumen, el problema que quiero plantear es: el derecho aspira, por un lado, para que los jueces puedan aplicarlo de un modo esperable para todos. El derecho aspira a la precisión, las reglas deben ser precisas. Esto es parte del requisito que los juristas llaman imperio de la ley, rule of law. Las reglas deben ser precisas. Si son imprecisas, nuestra libertad, como dice este gran filósofo John Rawls, es incierta. En la medida en que las reglas son inciertas, nuestra libertad también es incierta, porque la capacidad que yo tengo de trazar mi plan de vida depende realmente de que las reglas a las que yo debo someterme sean claras. Si no, yo no sé cómo debo comportarme. Pero también, y esto es parte del problema, también, y esto choca un poco con esto algunas veces, también el derecho aspira, y el imperio de la ley aspira, a lo que se conoce como justicia formal, a tratar los casos iguales, igualmente, de manera igual, y los casos desiguales de manera desigual. Esta es la justicia formal. Y también el derecho aspira a la equidad. Desde el comienzo el derecho aspira a la equidad, ¿no? La equidad es la expresión latina, equitas, que procede de la palabra griega epikeia, ¿no? Y que dio mucho trabajo a los filósofos griegos. ¿Qué quiere decir en este caso equidad? La aplicación equitativa
teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, digamos, y esto algunas veces choca con la precisión. Pongo un ejemplo, que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en el siglo XIX, que le gusta mucho a un filósofo norteamericano que se llama Ronald Moore. Bueno, Michael Moore, perdón, que se llama Michael Moore. El caso, y digo llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, es el caso Kirby versus Estados Unidos. Kirby era un sheriff de los Estados Unidos en el siglo XIX y se enteró que un correo federal, un cartero federal, un correo federal había cometido un homicidio y lo persiguió hasta detenerlo. Hizo parar un barco en el Mississippi en donde iba este homicida y correo federal y lo detuvo y lo entregó a los jueces. Pero resulta que en el derecho federal de los Estados Unidos existe un delito federal que a veces sale en las películas, que es el delito de obstaculizar o detener el correo federal. Y claro, él al detener al cartero detuvo el correo federal y fue procesado, el sheriff. Y este caso llegó a la Corte Suprema. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo que castigar por esto al sheriff sería admitir que el derecho produce consecuencias absurdas y groseramente injustas y que el derecho no puede pretender esto. Pero esto tiene que ver con la equidad. Dijo que no podía castigar al sheriff porque sería no equitativo castigar al sheriff. Este derecho americano del siglo XIX es un derecho poco sofisticado, lo digo para los juristas, porque hoy en día, ¿cómo sería resuelto esto en nuestras jurisdicciones? Normalmente sería resuelto por una causa de justificación que los penalistas llaman cumplimiento de un deber. El sheriff estaba cumpliendo un deber público al hacer esto, y esta es una causa de justificación. O bien, si no se quiere llegar a cumplimiento de un deber, por estado de necesidad. Porque sí, hizo algo que estaba contemplado como delito, pero lo hizo para preservar un bien mayor, que era el bien de no dejar a un homicida en libertad. Con lo cual, esto era obvio que podía hacer. Bueno, algunas veces el derecho trata de tener conceptos que sean a la vez precisos y que respeten la justicia formal. Y algunas veces lo consigue. Esto es muy difícil, pero algunas veces el derecho utiliza conceptos que los filósofos de la ciencia llaman métricos, cuantitativos. Si yo no uso la expresión rico, sino uso cuántos dólares tienen las personas, entonces no hay problema. Tengo una clasificación perfecta. Una persona es más rica que otra si tiene un céntimo más, aunque sea solamente un céntimo más. Es decir, si yo tengo el problema de la altura y en lugar de usar alto uso cuántos centímetros mide una persona, pues entonces en la medida que uso adecuadamente estos conceptos métricos, y esto es lo que hace la ciencia, consigo precisión, porque puedo referirme a cuánto mide exactamente fulano, y consigo igualdad formal, porque cada uno está en su lugar, claramente. Esto lo hace sobre todo nuestros derechos, los impuestos. Los impuestos hacen esto con el dinero bastante habitualmente. El impuesto sobre la renta pues clasifica a todos los ciudadanos de un país según los ingresos que tienen y sus circunstancias personales, con las deducciones, etc. Y al final resulta una base imponible, o si se quiere mejor, una base liquidable. Esto también será en Colombia lo mismo y estarán ustedes acostumbrados, como todos en el mundo, una base liquidable que es muy fine grain, dicen en inglés, ¿no? Que es muy sofisticada, en el sentido que si yo tengo una base liquidable 1 euro menos que mi vecino, yo pago un poquito menos, 30 céntimos menos tal vez, pero pago algo menos. Cada uno paga según lo que tiene. Con lo cual, en este caso, se consigue con conceptos cuantitativos, precisión, es totalmente precisa la ley de impuestos sobre la renta, y justicia formal. Esto no quiere decir que todo el sistema de los impuestos sea como, digamos, matemáticas, no es verdad. Hay cosas que se discuten también en el sistema de los impuestos, por ejemplo, qué son rendimientos del trabajo personal. Por ejemplo, algo que se ha discutido en todas las jurisdicciones. Determinadas dádivas
que entrega un empresario a sus trabajadores, por ejemplo, tickets para comer en el comedor de la empresa, tiene el concepto de ingreso, de rendimiento del trabajo personal y por lo tanto deben ser declaradas según su valor o no lo tienen. Este parece un caso que alguien diría, hombre, no, porque si no vamos a complicarlo todo. Pero bueno, después suceden cosas en España, creo que se supo fuera de España también eso, una de las mayores entidades financieras españolas, que era Bankia, que era la transformación de Caja Madrid, la segunda entidad financiera en ese momento, bueno, disputándose con la Caixa después del Santander. Se supo después de la crisis económica, entró en default, por supuesto, Bankia, se supo que la empresa entregaba a todos los miembros de su consejo de administración, que era como una caja de ahorros medio pública, con lo cual muchos lo estaban en virtud de sus cargos políticos, unas llamadas en España black cards, que ellos no declararon nunca. Y les decían en el banco que podían comprar lo que quisieran con eso. Y así lo hacían, sacaban dinero del correo, compraban joyas, compraban regalos, etc. Y nunca nadie había declarado nada de esto. ¿Cómo es? Bueno, esta es otra cuestión que tiene que ver con la corrupción en España. Triste situación esta porque involucró a personas importantes. El presidente de Bankia, cuando sucedió todo esto y quebró, terminó quebrando, era el que había sido Rodrigo Rato, el ministro de Economía, y muy buen ministro, recuerdo, el ministro de Economía del Partido Popular y después el director del Fondo Monetario Internacional, nada menos. O sea, una persona con muchas responsabilidades públicas. Vamos, un poco más allá. Otro punto de vista al respecto. Bueno, esto más o menos lo dije ya, vamos allá. Bueno, siempre, de todas formas, límites precisos, otra incluso, que esto lo conté, otra incluso, siempre, otra, siempre límites precisos tampoco es posible. Algunas veces necesitamos conceptos que no son vagos gradualmente, sino que lo son como elegante de este modo combinatorio. Les propongo un ejemplo de lo que quiero decir para desarrollar la idea que quiero compartir con ustedes. Les propongo el siguiente ejemplo. Un ejemplo de una novela, pero después algunos juristas se han apuntado a ella. Hay una novela de un escritor de novelas policíacas que se llama Una investigación filosófica. El autor se llama Philip Kerr. Si alguien es aficionado a la novela negra, tal vez lo conoce porque, aunque esta novela no está protagonizada por su detective favorito, Philip Kerr escribe unas novelas policíacas bastante interesantes y es muy conocido en la Alemania de Weimar y también en la Alemania nazi y en la Alemania posterior, protagonizadas por un policía que se llama, un detective que se llama Bernhard Gunther. Bueno, esta novela que yo les propongo es una novela del año 1991 que se llama Una investigación filosófica. Es una novela también policíaca, pero es distinta. Imagina Londres en 2013, creo que dice, ya hemos pasado ahora, como una ciudad muy insegura, totalmente insegura, en donde se cometen muchos asesinatos, en donde hay muchas rebeliones y motines en las cárceles, no hay grandes problemas de seguridad. La ciencia médica avanzada, parece que ahora ya estamos en estas condiciones, y no solo es capaz, como esto ya lo es desde hace tiempo, de inducir el coma en una persona, sino también de revertir el coma en esa persona. Puede inducir y revertir el coma. Y se plantea la cuestión de sustituir la pena de privación de libertad, la pena de cárcel, por la pena llamada, así la llama la novela, pero ahora hay artículos en journals americanos de derecho al respecto, la pena del coma punitivo. Entonces alguien no sería castigado a 5 años de cárcel, sino a 5 años de coma punitivo. Se le induciría el coma, bastaría unas grandes salas como de hospitales en donde estuvieran, que no pudieran llagarse y que fueran alimentados artificialmente, y a los 5 años se le revertiría el coma y volverían a la vida libre. En la novela, no, esto no lo digo yo, se plantea la cuestión:
es el coma cognitivo de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Americana, la Declaración Europea, la Constitución Colombiana, la Española. ¿Es el coma punitivo una pena cruel, inhumana o degradante? ¿Qué creen ustedes? ¿Es el coma punitivo una pena cruel? Déjenle que les pregunte. Yo no soy Michael Sandel, que es un profesor de Harvard que pueden ver en internet, que siempre pregunta a sus alumnos, pero llena el auditorio de Harvard con 1000 personas. Pero si Michael Sandel pregunta, yo también lo puedo hacer. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cuántos de ustedes piensan, los que lo quieran decir, que este sería un trato degradante, cruel, inhumano y por lo tanto excluido por la Constitución? ¿Cuántos lo piensan? ¿Y cuántos piensan que no? Algunos piensan que no, también. Algunos piensan que no. Yo cuando lo planteo a mis estudiantes sucede algo así. No hay acuerdo al respecto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos el concepto de crueldad, y ahora pondré un ejemplo, tenemos el concepto de crueldad y sabemos que se aplica a algunos casos, pero este es un concepto controvertido. Este es un concepto sobre el que tenemos controversia en nuestra sociedad. Veamos un caso claro y después sigo con la idea de controversia. Pasemos otro que parece que lo cuento, otro que después ya volveremos. Esto es lo que quería, después volveremos. En derecho romano, voy a ver si puedo quitarlo y caminar también. No se puede. No se puede.